Oliver Esquivel, nacido en Aguascalientes en 1979, realizó estudios profesionales en la Universidad de Guanajuato, la Universidad Complutense de Madrid y otras instancias de relevancia en el ámbito de las artes visuales. Participó de forma continua en un sinnúmero de exposiciones colectivas: Caleidoscopio Arte Mexicano en Portugal, Embajada de México en Portugal, Miniatura d'Autore, Galería G28 en Cagliari, Italia, Símbolo, Diversidad y Alteridad en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato en León, Guanajuato, México, entre otras, haciéndose acreedor a diferentes reconocimientos, entre los que destacan la mención honorífica en el 29º Encuentro Nacional de Arte Joven, mención honorífica en el Premio Nacional de Pintura Julio Castillo, diferentes selecciones en bienales y concursos de talla nacional, tales como en pintura para los premios José Atanasio Monroy, Joaquín Clausel, la Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Salce, la Bienal de Yucatán y el Pedro Coronel; en gráfica, la Bienal Diego Rivera de Estampa Contemporánea Mexicana y la Bienal José Guadalupe Posada. Ha sido reconocido en 2 ocasiones como becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en el estado de Aguascalientes en sus emisiones 2003 y 2008 respectivamente. Cuenta con más de 10 exposiciones individuales, nacionales e internacionales, entre las más recientes: Geometría Orgánica en el Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, MAC 8, Transfiguración en Colorida Art Gallery en Lisboa, Portugal, Rubik, el proceso y la construcción en la Galería Jesús Gallardo en León, Guanajuato, por motivo del Festival Internacional Cervantino, el retrato como emplazamiento mnemónico en la Galería Libertad en Querétaro, Días de Infancia en el Museo del Pueblo de Guanajuato, la figura observada a través de la pintura en el Museo Casa Diego Rivera y Centro Cultural Torres Bodet en el Instituto Politécnico Nacional. Oliver Esquivel, un gusto en esta tarde poder contactarte a través de este medio para hacerte esta pequeña entrevista. Nos gustaría mucho saber sobre tu trayectoria, tu formación, cómo es que inicia Oliver su carrera. Bueno, pues primero muchas gracias por tomarme en cuenta para este espacio. Me siento muy agradecido y orgulloso. Sé que es una locura ahorita generar este tipo de proyectos porque el mundo se nos ha dado la vuelta, entonces aún lo agradezco todavía más. Les mando un abrazo a todos los que hicieron posible esto. Y pues yo empecé como, yo creo que empieza todo el mundo, ¿no? Jugando. Alguna vez hice un dibujo en el kinder y me dijeron que estaba muy bonito y me la creí y seguí, terqué, inicié y terminé dedicándome a las artes profesionalmente. Mi desarrollo profesional, bueno, pues empecé con pequeños cursos y talleres, tanto de manera particular como en el Instituto de Cultura de Aguascalientes, que es de donde soy originario. Y el gusto continuó creciendo y empezó a convertirse en una posibilidad pues de carrera de vida ya más formal, ¿no? Dejó de ser juego para empezar a verse como una posibilidad de continuar por ahí. Y me trasladé a Guanajuato, sería por ahí del año 2000 más o menos, no tengo las fechas exactas, pero más o menos por ahí, a comenzar la licenciatura. Estuve en Guanajuato 4 años, de ahí me trasladé a Madrid. En ese periodo pues estuve en muchos cursos en muchos lugares, aprovechaba muchísimo mi estatus de estudiante, mi libertad y mi falta de otras responsabilidades más allá del estudio, y entonces pues pude hacer algunos viajes, tomar cursos en muchos lugares de México. Después estuve en Madrid poco menos de 2 años, trabajando y estudiando. Estuve con una galería que me trató muy bien.
ahí en La Latina y tuve la oportunidad de viajar, ver museos, regresé a México. Desde entonces empecé a hacer ya como, ya había dado clases antes, pero ahí fue cuando empecé ya como maestro ya a nivel universitario. Pues siempre es una constante estarte preparando, estudiando, tomando cursos. Creo que la preparación eh, de las artes nunca termina, ¿no? Hay que estar siempre Sí, caminando por ahí. cierto. Digamos que como artista, ¿sientes que ha habido una evolución, digamos, de cuando tú inicias tus primeros dibujos, hacia dónde te fue marcando tu instinto, digamos, tu motivación de pintura, de arte, hacia qué rumbo, de todo lo que fuiste aprendiendo, hacia qué rumbo te fue llevando, como para que tú notaras una evolución a lo que es hoy Oliver? En primer lugar, como la parte más, digamos, técnica del avance sobre el caballete, sobre la obra. Este, yo antes de empezar a estudiar artes, estuve estudiando un poco de arquitectura Okay. y me encantaba el dibujo, me encantaba el trabajo de respirador, no me gustaba tanto la carrera como visualizarme en el campo laboral, algo que no me satisfacía, pero el trabajo de respirador me encantaba. A pesar de eso, cuando llego a artes, cuando decido ya cambiar de rumbo, eh, fue tanto como el trabajo sobre el abstracto, sobre las formas geométricas, sobre ese trabajo también tan limpio, ¿no? Que arquitectos, que es una precaución del Okay. cuidado de la línea, de que yo estaba como muy cansado de eso y quería buscar elementos más expresivos, más sueltos, más libres y sobre todo empezar a trabajar más con la figura humana. Y desde ese momento la figura Okay. humana se convirtió como en el eje central de mi trabajo, ya para siempre, siempre, siempre de alguna manera, aunque algunas piezas que son pocas hayan salido un poquito de la línea de la figura humana, siempre hay una referencia, algún elemento que me vuelve a llevar hacia eso. También mmm, soy un gran admirador de bueno, vamos a empezar, como casi todos los estudiantes que empiezan a incursionar en las artes, yo quería ser pintor y quería ser pintor figurativo, ¿no? Es Okay. como lo que más conoces, lo que más has visto en todos lados, lo que ves en las películas, entonces en el desconocimiento de otras posibilidades expresivas era como mi deseo. Pero a mí se me juntó este desconocimiento con una situación muy simpática porque cuando yo era estudiante, la figuración estaba como muy castigada. La mayoría de los museos, de las galerías, de los concursos, casi repudiaban la figuración, ¿no? Era muy mal visto. Eh, la pintura abstracta era como lo que estaba más en auge en ese momento, ¿no? Había ciertos representantes muy poderosos dentro de la plástica mexicana que estaban como marcando ese hilo. Y a mí se me hizo interesantísimo como jugarle al rebelde. Si nadie Okay. quiere, si los maestros no les gusta que haga esto, si las galerías no me invitan a exponer porque estoy haciendo una obra que no está como de moda, entonces quiero hacer todo lo contrario. Pero siempre he sido también muy admirador de la pintura abstracta y me encantan sus capacidades expresivas, de texturas, de cargas, y he intentado como unir estos dos mundos de alguna manera en mi pintura, no sé con qué tanto éxito, pero la forma de expresión, de empastes, de utilizar el material y todo, siempre ha sido como no dejando de lado las posibilidades expresivas de la pintura abstracta y no quitando como este discurso tan bonito que nos regala ya la figura, Ya. sobre todo la figura humana que es como mi interés Sí. más arraigado. Sí, bueno, sí, sí, se ha, en las imágenes de tu obra, justo ya ahora que me platicas, bueno, ya voy conociendo, ya ahora voy como se dice, no voy cayendo en cuenta. Ahora lo que tú me platicas de cómo funcionas
lo que es la parte si ya tenías tú como esa percepción o y ese trabajo de lo que es el arquitecto, el trabajo limpio, el trabajo de mucha línea, de mucho trazo, y con la escuela con la que inicias como lo abstracto, luego sumando lo figurativo y que también se nota bastante muy fuerte tu trabajo sobre el retrato, sobre esa imagen ya la figura humana que tiene mucha fuerza y esa fusión que haces se logra, creo que pues te va dando como esa eh, originalidad, ¿no? Es el que ya vemos tu obra y podemos decir, este retrato o esta obra es de Oliver, ¿no? Se nota ya bastante fuerza en tu trabajo y muy, muy específico en lo que acabas de mencionar. Entonces, ya ahora, bueno, somos afortunados de tener tu obra. Me gustaría como también preguntarte si los asuntos de los formatos, porque veo que manejas formatos eh, de todos, ¿no? Pero creo que hay bastante expresión en tu formato grande, que sí le da, que fue donde yo dije, bueno, pareciera que quiere trasladar hacia una parte, hacia una expresión, recordándonos los murales. No sé si algo hay de eso en tu obra o en tu intención en la obra, de que es de parte de tu tierra, ¿no? De Saturnino Herrán, cuando hizo sus grandes retablos, ¿no? Que están enormes y maravillosos. No sé si algo de eso nos puedas comentar sobre esa percepción de esos murales, esa especie de murales, si algo tenga que ver con lo que tú estás haciendo o, o no necesariamente. Pues yo he tratado de influenciarme de tantas cosas Ujú. que espero luego ya no se note tanto de que me estoy influenciando. Ok, Trato de comerme todo lo que puedo, ¿no? De estar viendo siempre, de estar, como decía Picasso, ¿no? Hurtando todo lo que me conviene o me gusta o deseo. A veces no con tanto éxito, pero por lo menos lo intento eh, arduamente. Mi contacto con Saturnino Herrán es muy joven. Yo era un niño todavía cuando la primera vez que fue al museo de Aguascalientes de la ciudad, donde tienen gran parte, casi la mayoría de la obra de Saturnino. Y asistía mucho a ese museo porque mi mamá tenía relación familiar con la que en aquel tiempo era la directora. Entonces, más que por ver la obra, iba de visita familiar ok. y me dejaban jugar en las salas, ¿no? Así como vete a entretener por allá. Y me impresionó muchísimo y yo sabía que algún día quería hacer algo así, me gustaba muchísimo. Sí hay un estudio consciente e intencional de la mancha, de la forma del cuerpo, del manejo de la Ok. luz, de los colores sobre Saturno y Ran. Espero yo tener muchas más influencias, ¿no? Pero sí definitivamente es algo que he hecho conscientemente y que sí lo he buscado. En Mm. cuanto al formato grande, bueno, pues sí, elementos como el retablo de nuestros dioses de Saturnino Ujú. o este otro que ahora tengo el gusto de compartir espacio en una colección en el Instituto Politécnico Nacional, perdón, con los frisos del trabajo de Saturnino Herrán. Ok. Como digo, yo soy una piececita ahí pequeña a un lado de aquel gran maestro, ¿verdad? Pero me da mucho gusto que sea parte de una colección donde está Saturnino. Ya. Y también recuerdo muchísimo la primera vez que fui ya como joven a Bellas Artes, de adolescente. Varias veces de niño me llevaban a visitar la ciudad y a conocer museos y espacios, pero la primera vez que fui ya yo con la intención de buscarlo yo por mi cuenta y vi Bellas Artes y vi los murales y fue una impresión muy fuerte. Y luego después, cuando estuve también en Madrid, me tocó ver la ampliación de las salas dedicadas a Joaquín Sorolla
estas grandes piezas, ¿no? Monumentales de 5, 6, 7 metros. Y también recuerdo muchísimo otro elemento que me marcó con el gran formato, que es el Museo de Manuel Felgueres, en donde tiene ay, perdón, una sección de pintura, pues podría decirse murales sobre tela, pero pues ya los Ok, formatos ya llegan a muro, ¿no? Que se usaron para creo que fue una feria internacional en Japón. ok. Entonces quedaron esos y hay obra de casi todos los personajes de la ruptura mexicana. Y Ya. también ver aquellos formatos, ¿no? Yo acostumbrado a ver obras mucho más pequeñas de ellos y de repente ver esos tamaños tan enormes me impresionó muchísimo. Y además, físicamente es padre pintar gran Ya. formato porque requiere un esfuerzo físico completo, ¿no? Tienes que Ujú. pintar con las caderas, con las Ya. rodillas, con los brazos completos, con el hombro. Entonces estás dejando algo también como de expresión completa de tu cuerpo, no solo de la muñeco, del Ujú. pensamiento, de la planificación previa, sino las capacidades físicas que tú tienes se ponen a prueba, ¿no? Yo recuerdo mucho una exposición ahí en Querétaro, en Galería Libertad, donde presenté una obra, creo que ha sido una de las más grandes que he realizado. Me diría como 3 por 6 metros, 3 y poco por 6, algo así. Y yo tuve un accidente cuando lo estaba preparando, yo tenía la fecha en la galería y me rompí la muñeca derecha. Y casi toda la obra la pinté con la mano izquierda, entonces me hizo como Guau. muy interesante enfrentarme a ese reto, ¿no? El Ya. detalle sí, me amarraba el pincel al yeso y daba el detallito, ¿no? Ok. Pero todos los fondos y todo lo trabajaba con la mano izquierda, A la entonces izquierda. este Wow. reto físico se me hace muy bonito también. Que luego la intimidad que alcanzas con una obra de pequeño formato, con una miniatura, es bien linda porque el espectador tiene que acercarse eh, a pocos centímetros para ver el trazado. Y Ujú. entonces hay otro, otro tipo de consumo, ¿no? Una intimidad muy interesante también. Ya. Me gusta mucho todos los formatos. El gran formato me reta y me emociona, pero sí juego de repente con... Sí, sí, sí. Pues tu obra impresionante, de verdad, estuvimos viendo ya algunos que nos... Una de las exposiciones donde haces un, una especie de instalación con cubos, creo que fue en Portugal, no sé si me equivoco, si estoy en lo correcto. Sí, esa obra la realicé para 2010 y tuve Ajá, la suerte de que coincidió con 2010, que era un año donde México tuvo como mucha repercusión en el mundo por su centenario y bicentenario. ok, Y la pude montar en Lisboa. ok, También la he montado aquí en México en varios lugares. Este, y creo que es una obra clave para mi trabajo porque es la primera vez que manejo en una pieza esta forma como de empalmes, de tiempos sobrepuestos dentro de la imagen, que luego se hace como muy recurrente. No en toda la obra lo manejo, pero se hace muy recurrente en mi trabajo posterior a eso desde 2010. Eh, Tenía muchas ganas, fue producto de una beca y fui una vez a Chichen Itza ok. y hay una construcción que me parece que se llama el Palacio de las Monjas, algo así. La verdad soy muy malo por los nombres, pero algo así se llama. Y un arqueólogo investigando dinamitó un pedazo de la construcción y entonces descubrieron que había varias etapas constructivas y quedaron evidentes a la hora de restaurar. Ya no taparon completamente el edificio, sino que dejaron las secciones. Y me encantó eso, ¿no? De cómo se construye desde el andamiaje básico de los primeros trazos, el dibujo, la medición, quien maneja elementos como sección áurea o alguna otra forma de composición, como los traza. Y quería hacer una pintura donde todo eso estuviera evidente, pero también el resultado final, ¿no? El acabado ya barnizado y pulido. Ok. Y estuve piense y piense y esta especie de instalación fue lo que mejor me funcionó, donde tengo unos cubos que forman como este andamiaje de dibujo interno y luego hay otras caras que se superponen desde la pintura y la pieza se explota, por así decirlo, entonces queda como volando. Normalmente
Varía, depende del espacio donde se presente, las condiciones, pero normalmente se mantienen elevados los cubos para que ya la impresión una explosión, como estos manuales de mecánica, Ok. donde explotan las piezas para que se vea cómo se arma, ¿no? Una pieza muy bonita, me tomó casi 2 años terminarla y la gocé muchísimo. Bonita en cuanto a la satisfacción que me dio, ¿eh? No, no me estoy chuleando solo. Y en tu currículum, que fue una de las obras que, como me acabas de mencionar, la expusiste en Lisboa, como para que también nos platiques un poquito sobre la transición de lo que es estar, digamos, como artista local, o sea, de estar en tu lugar, de tu país, eh, y cuando ya vas expandiendo tu obra y ya vas empezando a introducirte hacia el ámbito internacional, ¿no? Ya empieza a haber invitaciones, ya empieza a haber tu participación, empieza a hacer presencia tu obra en otros países. Cuéntanos un poquito de cómo es esa experiencia, de esa transición, digamos. Pues yo la verdad es que nunca me he sentido muy artista local. Ok, De entrada porque cuando yo empecé a estudiar la carrera no existía en mi ciudad, que era Aguascalientes. Entonces tuve que trasladarme. Y ya ese cambio, aunque sea mínimo después, cuando la gente que tiene trayectoria voltea a ver eso, se convierte en poca cosa cuando eres un chavo de 18 años y te enfrentas a cambiar de ciudad, a dejar la familia, a buscar ujú, otra organización y otra forma de vivir. Es un cambio fuerte que, sí. que, que te modifica de muchas maneras, ¿no? Entonces, para mí, ya estar estudiando en Guanajuato ya era estar como en la China, ¿no? Era una cosa lejanísima, aunque son 2 horas de distancia. Todo lo que implicó para mí, familiar, económicamente, emocionalmente, trasladarme de un lugar a otro me hizo sentir siempre como un artista foráneo de alguna manera. Ok, Luego, tuve la oportunidad todavía siendo estudiante de estudiar en el extranjero y de empezar a presentar obra afuera, con un recibimiento pues bastante aceptable, la verdad yo me sentía muy cómodo. Mi obra, no te voy a decir que estaba triunfando ni mucho menos, pero tenía una buena recepción, se vendía, las exposiciones, la gente asistía, entonces me sentía muy cómodo allá. Y cuando regresé llegó a León, entonces tampoco era Guanajuato ni era Aguascalientes, y la mayor parte de mis exposiciones y de mi venta de obras no era en León. Yo ok, creo que en aquel tiempo yo me movía un 10% o tal vez menos en el estado de Guanajuato y todo lo demás fuera, en Querétaro, en México, en Zacatecas, en Oaxaca, no sé, en Monterrey en algunas ocasiones. ujú, Entonces siempre fue como la producción hacia afuera. Realmente yo me empecé a sentir cómodo laboralmente en León hasta hace muy poquito. Fue ok, cuando empecé ya como a tener más, me empezaron a ver más, empecé a vender un poquito más, a tomarme como más en cuenta. Hace muy poquito, hace muy pocos años, 5 años o menos tal vez. Entonces siempre me sentí como, no sé, como no local, ¿no? Como siempre me sentí que mi obra iba a otros lugares. Yo estaba aquí, pero mi obra tenía que estar trabajando en otros lados. El, la primera vez que expuse fuera del país fue muy emocionante. Te vuelves loco, ¿no? Piensas, oh, ya triunfé en el wow. extranjero. Luego no significa nada, ¿no? Vendes un poquito más caro, pero también te cuesta mucho más caro hacer los traslados de obra, Sí, entonces pues claro. tampoco hace tanta diferencia, ¿no? Ok, Pero, pero sí fue muy emocionante. Fue como artista en formación, fue algo que me dio eh, pues un gran impulso para seguir, ¿no? Así como esta emoción de, bueno, mira, no solo ujú, aquí me están viendo allá, y algo estaré haciendo bien, ¿no? Alguna cosa funcionará con mi trabajo sí, que les interese en otro lado. Esto fue muy emocionante, como en ese sentido de impulso, ¿no? Porque también eh, claro. es una carrera que es muy satisfactoria, pero que es muy complicada, Sí, porque por lo menos en mi caso y de otros artistas con los que he tenido el gusto de convivir,
te estás enfrentando a ti mismo todo el tiempo. Estás Ujú. cuestionando lo que estás haciendo. Hay un nivel de insatisfacción muy, muy grande. Yo eh, me siento orgulloso de lo que hago. Estoy contento con mi trabajo, pero creo que nunca quedo satisfecho. Creo que Ok. siempre hay algo que sé que pude hacer mejor, algo que no me está saliendo, algo que en este momento tengo más de un año sin tomar un pincel. Estoy en una crisis creativa en este Wow. momento porque algo, se me movió en la cabeza, algo me cambió y sé que mi obra tiene que ser completamente diferente a lo que hacía hace un año y todavía no sé cómo va a ser. Entonces, y no es la primera vez que me pasa, ¿no? Me he enfrentado a este tipo de Ya, procesos sí, varias veces y es cansado y desgastante. Entonces, de repente, ese tipo de ujú, reconocimientos, aunque tampoco es que signifiquen tanto, sí te dan como un aliciente, ¿no? sí, claro. Para caminar, sobre todo cuando estás más chavo y estás como en proceso de estudiar y eso, es muy, muy emocionante tener una exposición en el extranjero o una Ujú. beca o ganar un premio, ¿no? Son cosas que dan mucha emoción. Pero luego también creo que las sobrevaloramos mucho, a veces no son tanto como creemos, pero está padre, ¿no? Hay que agarrarse de lo que venga Claro, para poder seguir produciendo. claro. Pues toda una experiencia bastante nutrida de altos y bajos, ¿no? Como todo artista, de grandes proyectos y de épocas o momentos de estar como en pausa. Todas estas cosas que nos has platicado hasta ahorita, creo que son eh, pues bastante buenas como para que nuestros nuevos artistas, los artistas emergentes, puedan tomar como también un referente, ¿por qué no decirlo, no? Oliver Esquivel, te agradecemos muchísimo estos momentos, estos minutos que nos has ofrecido para esta entrevista, para el CAPCA, el conversatorio del Centro de Arte Bernardo Quintana a Rioja. Muchísimas gracias, Oliver. Es un gusto y un placer que nos has otorgado este tiempo. Muchísimas gracias. Pues estamos a la orden contigo en Querétaro. Esperamos verte nuevamente en la Facultad de Bellas Artes y esperamos también en algún momento contar con alguna de tu obra en nuestra ciudad. Y Pues yo me pues, siento primero muy agradecido y segundo muy queretano, porque mi primera exposición individual la hice en Querétaro, en el Museo de la Ciudad de Querétaro. Fue mi súper. primera expo. Entonces, Wow. y además, siempre me he ido muy bien en Querétaro. Cada vez que voy yo conozco gente maravillosa concreto algún proyecto que tenía muchas ganas de hacer, o me la paso increíble, o Querétaro siempre me ha tratado muy bien y espero Sí, regresarle algo algún día. perfecto. Sí. Eso es muy bueno. Muchas gracias a ti, al Gracias. contrario. Que tengas linda tarde. Igual.